Nos complace abordar el estudio de la sentencia de unificación jurisprudencial de la Corte Constitucional SU 363 del 22 de octubre de 2021, publicada el 27 de abril de 2023 sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Esta sentencia es importante en la medida en que revisa decisiones en sede de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado del 15 de agosto de 2018, en la que se unificó la forma de estudiar la responsabilidad por privación injusta de la libertad, en los casos de personas que fueron privados de la libertad y posteriormente se revoca la medida. Aborda dos aspectos fundamentales en su estudio: la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, y enuncia los casos en los que considera sigue vigente la responsabilidad objetiva. Este video fue elaborado por el abogado Juan Manuel Duque Zúñiga, magíster en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado y especialista en contratación estatal. Cabe destacar que el contenido audiovisual fue producido con la asistencia de inteligencia artificial. Los antecedentes de esta sentencia son a su vez las siguientes providencias, que pueden ser descargadas en el link que aparece al final de este video. 1. Sentencia del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se modifica y unifica la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. 2. Sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera, subsección B, del Consejo de Estado, del 15 de noviembre de 2019, que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la demandante, dejando sin efecto la sentencia anterior y ordenando expedir una nueva sentencia. 3. Sentencia del Consejo de Estado, del 6 de agosto de 2020, expedida en cumplimiento de la orden de tutela. Por último, la sentencia SU 363 de 2022, con 5 votos y 4 salvamentos de voto. Analiza todas las anteriores, como se pasa a explicar. La sentencia de unificación del Consejo de Estado del año 2018 representó un cambio en la forma de entender la responsabilidad por privación injusta de la libertad, sin embargo fue dejada sin efecto por sentencia de tutela. Conforme a la sentencia de unificación, para deducir responsabilidad del Estado se debe revisar la proporcionalidad, legalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento, es decir, si se configura una falla del servicio, independientemente de que la persona haya sido dejada posteriormente en libertad. De conformidad con la sentencia, la responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad pasó a ser subjetiva. Este fue un cambio profundo en materia del análisis de responsabilidad, que ha influido en que las condenas contra el Estado se hayan disminuido en forma representativa. Es preciso destacar que aunque la sentencia de la Corte Constitucional recopila los datos de cómo han disminuido las condenas, no realizó ningún tipo de análisis de esta información. Volviendo a la sentencia de unificación, esta señaló también que opera la culpa exclusiva de la víctima, cuando ésta actúa con culpa grave o dolo desde el punto de vista meramente civil, dando lugar a la apertura del proceso penal. En virtud de la mencionada providencia, si la persona privada de la libertad actuó con culpa grave o dolo, ocasionando la apertura del proceso penal y la posterior imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, aunque no haya sido condenada en el proceso penal, el Estado queda exonerado debido a la culpa exclusiva de la víctima. Tal situación se evidenció en el caso objeto de análisis. Señaló el Consejo de Estado que aunque la conducta no develó un comportamiento delictivo que comprometiera la responsabilidad penal de la demandante, sí se avino como un comportamiento irregular que permitió sospechar su participación en la comisión del delito investigado, y por lo tanto que se configuró una culpa exclusiva de la víctima. Este aspecto fue uno de los argumentos estudiados en el proceso de tutela, tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional, como a continuación se pasa a explicar. En la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera, subsección B, del Consejo de Estado, del 15 de noviembre de 2019, se amparó el derecho fundamental al debido proceso de la demandante, dejando sin efecto la sentencia de unificación y ordenando expedir una nueva sentencia. La providencia respondió el siguiente problema jurídico. ¿Puede el juez de la responsabilidad exonerar al Estado con base en la culpa de la víctima, construida a partir de su conducta preprocesal sin violar directamente su derecho al debido proceso y sin vulnerar su presunción de inocencia, cuando la Fiscalía precluyó la investigación por atipicidad de la conducta en una decisión ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada? La sentencia respondió en forma negativa al problema jurídico.
Señalaron los magistrados que la sentencia de unificación incurrió en violación directa del derecho a la presunción de la inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, debido a que se decidió negar las pretensiones de la demanda por haber encontrado probado la culpa exclusiva de la actora, sin considerar que la sentencia penal la declaró inocente. Indicó la sentencia de tutela, que su subsección tiene establecido que la culpa grave o dolo de la víctima, con fuerza para romper la relación de causalidad del Estado, es aquella que se presenta dentro del proceso penal, y no una conducta anterior al inicio del proceso penal. Manifestó que en la sentencia de unificación, se consideró que la detención de la demandante se originó en su propia conducta, por una conducta desarrollada en forma irregular, antes del inicio del proceso penal. Con base en la constatación de esa irregularidad, la Sala determinó que la conducta de la víctima permitió inferir ánimo de controlar o someter a trabajo forzado a otra persona, y estableció que fue esa conducta la que causó efectivamente la apertura de la investigación y determinó la imposición de la medida de aseguramiento. Para la subsección, el fallo vulneró el derecho fundamental al debido proceso, desconoció la cosa juzgada, el juez natural y la presunción de inocencia, por lo cual dejó sin efecto la sentencia de unificación. Es preciso señalar que en esta providencia no existió pronunciamiento alguno de cuál debía ser el régimen responsabilidad aplicable, objetivo o subjetivo. En la sentencia SU 363 la Corte Constitucional señaló: primero, que el juez de la responsabilidad debe escoger el régimen de responsabilidad aplicable, pero que existen algunos casos en los que la responsabilidad es objetiva, como lo son la inexistencia del hecho o la tipicidad de la conducta. Con esto la Corte reconoce que actualmente en materia de responsabilidad por privación injusta, sigue vigente que en dichos casos la responsabilidad es objetiva. Segundo, que la conducta de la víctima apta para exonerar de responsabilidad al Estado, no es la preprocesal, sino la conducta procesal, acogiendo la posición de lo decidido por el Consejo de Estado en sede de tutela. Textualmente sobre este aspecto señaló la Corte: encuentra que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé dos posibles interpretaciones relativas a la culpa grave y el dolo. La primera consiste en predicar dichos fenómenos de la conducta que originó la acción penal. Esta interpretación es descartada, pues desconoce los principios de juez natural, cosa juzgada y presunción de inocencia. La segunda hace referencia a que la culpa grave y el dolo se predican de las actuaciones procesales. La Corte acoge esta interpretación, pues ella distingue las finalidades de la acción penal y de la medida de aseguramiento, respeta las apreciaciones hechas por el juez natural y centra su atención en aquellas conductas que pudieron llevar a imponer la medida de aseguramiento. Tercero, solo el juez de la especialidad respectiva es el que se encuentra facultado para juzgar una conducta determinada, de tal manera que, cuando éste se pronuncia sobre la responsabilidad o ausencia de ésta en un juicio, otra autoridad no podrá manifestarse sobre ello nuevamente. Cuarto, el Consejo de Estado, al señalar que existían motivos para la medida de aseguramiento, volvió sospechosa a una persona declarada inocente, realizando un juicio que solamente correspondía al juez natural, es decir, al penal, por lo tanto señala, violó la Constitución. Quinto, de esta forma concluye que la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado vulneró el derecho fundamental de los accionantes al a. valorar una conducta que es del resorte exclusivo del juez penal, prestó efectos a la extensión de la presunción de inocencia, aplicando así un criterio peligrosista y tratando al accionante como sospechosa, y afectó, en consecuencia, el principio de cosa juzgada y b. interpretar indebidamente el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, al sostener que la culpa exclusiva de la víctima se predica de la conducta que dio origen a la apertura de la acción penal y no de las conductas procesales. Sexto, también señaló que el desconocimiento del Consejo de Estado se da, en concreto, en que no tuvo en cuenta que la responsabilidad objetiva opera cuando se está ante la inexistencia del hecho que se consideraba punible o cuando la conducta es objetivamente atípica, que ocurrió en el presente caso. Es decir, en palabras del autor de esta presentación, se da a entender que como el proceso penal concluyó por atipicidad de la conducta, el régimen de responsabilidad aplicable era el objetivo, que continúa vigente para los casos de atipicidad de conducta y los casos en los de inexistencia de los hechos. Si bien es clara la conclusión de la Corte Constitucional, esta deja en firme la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
de la sección tercera, subsección A, del Consejo de Estado, del 6 de agosto de 2020, que desde mi punto de vista no cumple con los parámetros establecidos en la sentencia SU 363. La sentencia de reemplazo, proferida por el Consejo de Estado, expedida mucho antes de la sentencia de revisión de tutela de la Corte Constitucional, exoneró al Estado de responsabilidad, aplicando al caso el régimen de responsabilidad subjetiva. Indicó en esta sentencia de reemplazo, que la responsabilidad por privación de la libertad no es automática cuando exista absolución, sino que se debe analizar la actuación que dio lugar a la medida de aseguramiento. Señaló que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido. En el caso bajo estudio, concluyó que sí se reunían los requisitos para proferir la medida, y por lo tanto que no se configuró falla en el servicio, a pesar de que la conducta fue atípica. Desde el punto de vista del abogado Juan Manuel Duque, el análisis de la responsabilidad, conforme la sentencia de unificación debió ser aplicando el régimen objetivo, y por lo tanto profiriendo sentencia de condena. Al margen de lo anterior, resulta sumamente relevante, según el abogado Juan Manuel Duque, que la Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación, reconoce la aplicación actual del régimen objetivo de responsabilidad en situaciones de atipicidad de la conducta e inexistencia de los hechos, en las cuales se evidencia claramente la desproporción del daño y su carácter excepcional. Como la sentencia está recientemente publicada, es necesario aguardar para conocer cómo se manifestará su recepción en el ámbito de la jurisdicción administrativa y asimismo conocer su recepción por parte de la comunidad académica. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.